Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 4. Justo antes de la explosión de fuego que se vio por todo el campamento, la batalla continuó. Jon veía cómo sus camaradas caían cada vez más a cada instante, intentando detener el avance de los muertos para que no alcanzaran el campamento y la línea de arqueros. Pero cada vez era más difícil. Los muertos ya estaban entrando en la zona, y comprendió que no podía continuar así. Voy a tener que hacer algo, finalmente decidió desatarse contra los muertos. Respirando hondo, lanzó su pequeño grito a la multitud de espectros. Fus. Una oleada de fuerza de su palabra Dova, como un pequeño trueno, arrastró a los no muertos al otro lado. Todos los hombres del pueblo libre con Jon, que aún seguían vivos, lo miraron con una mezcla de miedo y conmoción. Jon rápidamente vio un respiro y regresó con los hombres. Retrocedan. Regresen al campamento. Ordenó Jon para dejar más espacio para lo que planeaba hacer. Al oír esto, los hombres obedecieron rápidamente y comenzaron a retirarse, todavía mirando a Jon, quien permanecía en el lugar esperando que los muertos comenzaran a correr hacia él nuevamente, mientras él intentaba levantarse de la fuerza que los había arrojado hacia atrás. Jon esperó a que los hombres se alejaran lo suficiente y se preparó para lanzar otro grito. Mantuvo la calma ante el mar de muertos que se acercaba antes de respirar hondo otra vez para el siguiente ataque, el más poderoso que lanzaría desde su llegada a este mundo. Bajo la mirada de los arqueros y los hombres a quienes había pedido que se retiraran, Jon gritó: Yolto Orshul. Lanzó las palabras para fuego, infierno y sol en la lengua del dragón, provocando una explosión inmediata, enviando una enorme ola de fuego hacia adelante e inundando el mar de muertos con fuego. Las criaturas pronto quedaron envueltas en llamas, y cientos de ellas desaparecieron al instante, mientras el cielo oscuro se iluminaba con sus llamas. Todo el campamento escuchó sus palabras como un trueno, y la explosión en el norte hizo que todos miraran de inmediato hacia la hoguera, mientras que los no muertos eran consumidos por las llamas en ese lado del campamento. Jon no se detuvo allí. Mientras quemaba todo el bosque frente a él, supo que esto no era suficiente. Debo llegar a las demás partes del campamento. Se trasladó rápidamente a otra zona, pues tanto la zona este como la oeste estaban siendo atacadas. Primero corrió hacia el lado este del campamento, entrando en la parte cercana al bosque mientras cortaba a través del mar de muertos con su doble empuñadura, y tan pronto como encontró una abertura, lanzó otro grito en ese bosque. Yolto Orshul. Una vez más, todos presenciaron la segunda explosión de fuego mientras los no muertos eran consumidos y el bosque ardía. Ahora solo queda un bando. Prendiendo fuego al bosque, pudo detener el avance de los muertos, así que corrió por el campamento mientras todos lo dejaban pasar con miedo y se dirigió hacia donde los arqueros de la tribu de Tormund, junto con Ygritte, intentaban detener el avance de los muertos. Retirada. Gritó Jon al entrar en la vanguardia por aquel lado. Fus. Usó su grito una vez más para hacer retroceder a los muertos, y los hombres del pueblo libre huyeron, como les había pedido, aterrorizados. Con más espacio, liberó su aliento de fuego una vez más, y todo el bosque junto con más de 100 muertos fueron quemados vivos mientras las llamas destruían todo a su paso. Su misión allí consistía en dejar todo el bosque en llamas, excepto la parte sur, lo cual parecía funcionar. Los no muertos ardían en el bosque, y sus movimientos finalmente se habían detenido. Algunos aún lograban salir, pero los arqueros podían con ellos, al menos con aquellos que no miraban a Jon. Todo el campamento lo miraba con extrañeza ya que este hombre había utilizado un poder nunca antes visto por ellos, y generaba explosiones de fuego mientras liberaba esos truenos en una lengua incomprensible. A Jon no le importó mucho mientras se retiraba al centro del campamento, complacido de que la situación estuviera más bajo control. Pero algo sucedió en ese momento. Las llamas del norte parecieron disminuir, y todos lo sintieron, pues todo estaba iluminado por el fuego. Jon escuchó a la gente gritar de ese lado y entrecerró los ojos, pero se sorprendió al ver a los arqueros que habían estado manteniendo la línea corriendo hacia el centro del campamento con una mirada de desesperación. ¿Por qué corres?, preguntó Jon frunciendo el ceño. Ya está aquí. Han llegado. Le gritó el hombre a Jon. ¿Quién?, preguntó Jon. Las frías sombras. Los dioses del hielo vinieron a matarnos, dijo un hombre mirándolo con miedo. TSK. ¿Qué pasa?, murmuró antes de dirigirse hacia ese lado, pues los muertos invadían el campamento en ese momento. Mantengan la formación, eliminen todo su avance.
Gritó Jon al pueblo libre para que mantuviera la moral y continuó avanzando hacia el norte, mientras abatió a un muerto aquí y allá que corría hacia él. No tardó mucho en llegar a ese lado tras cosechar muchos muertos, y finalmente comprendió por qué los hombres parecían tan asustados. Entre las llamas, había un ser. Las llamas se disiparon en su presencia cuando el no muerto pasó por la abertura. Era pálido como la nieve, con brillantes ojos azules y un cuerpo alto y delgado. Jon notó cómo miraba al campamento con ojos malvados, así que esto es lo que es un caminante blanco, murmuró Jon, viendo uno por primera vez en su vida, admitiendo que era diferente a todo lo que había visto antes. El caminante blanco observó el campamento envuelto en llamas hasta que su mirada se posó en Jon, que estaba de pie, observando. Sus miradas se cruzaron, y el sangre de dragón sintió el desprecio que sentía por él. ¿Así que tú eres el nigromante?, preguntó Jon, e incluso en ese caos, su voz tenía cierta fuerza. La criatura no respondió, solo lo miró, como si se burlara de su existencia. Sea como sea, dijo Jon al ver que no obtendría respuestas. Apretando sus armas con más fuerza, comenzó a abatir a más muertos que se acercaban y avanzó hacia la criatura. El caminante blanco lo miró con curiosidad mientras sus armas rozaban a los espectros, provocándoles quemaduras al instante. Dejó que el Dragonborn se acercara y simplemente resopló con desdén, y a Jon no le importó mientras intentaba cortar a la criatura, lo que le hizo levantar una ceja cuando el caminante blanco esquivó su corte solo con su cuerpo. Así que son más rápidos que los humanos, tan rápidos como los vampiros, pensó Jon, pero pronto sonrió. Sin embargo, soy experto matando vampiros, excepto Serena, ya que era una gran amante. Dicho esto, Jon empezó a aumentar la fuerza de su ataque. La criatura empezó a esquivar con dificultad los ataques de este humano, y en un instante, fue alcanzada por la espada de Jon. Afortunadamente, aunque era una espada mágica, no era de metal mágico, lo que provocó que se rompiera como cristal al impactar contra la piel de la criatura. ¿Es inmune al metal?, preguntó Jon con curiosidad, extrañamente tranquilo para la situación, mientras el caminante blanco lo miraba con algo de ira, como si se preguntara cómo ese humano se atrevía a tocarlo. Rápidamente sacó una lanza e intentó golpear a Jon, quien se hizo a un lado, esquivando la fría hoja y retrocediendo unos pasos. Jon giró su cuerpo con la única espada y se enfrentó al siguiente ataque del caminante blanco, pero su espada estalló en fragmentos. De nuevo, ¿incluso tu espada tiene este efecto?, la criatura lo miró con un tono victorioso. Jon mantuvo una mirada serena incluso sin un arma. Incluso los muertos habían dejado de atacarlo, como si el caminante blanco le ordenara matarlo personalmente sin interferencias. Mientras atacaba a Jon, el sangre de dragón lanzó rápidamente un grito silencioso. Sugra. Acelerándose y esquivando la espada, dejando al enemigo un poco sorprendido. Intentó apuñalar a Jon de nuevo mientras giraba su cuerpo con calma. ¿Qué pasa? ¿Lo estás pasando mal?, preguntó Jon con una sonrisa arrogante. La criatura frunció el ceño e intentó golpearlo con fuerza, pero Jon, al ver que no aguantaría mucho más, ya que el campamento estaba infestado de espectros, supo que tenía que acabar con esto. Tras esquivar otro ataque, Jon giró, respiró hondo y giró la cara hacia el caminante blanco mientras lanzaba otro grito. Rusto. La onda de fuerza sorprendió al caminante blanco, haciéndolo retroceder contra un árbol mientras se incendiaba, extinguiéndose con su sola presencia. El hombre pálido cayó al suelo en ese instante, y Jon vio su lanza en el suelo. Veamos esto, dijo Jon mientras se acercaba y recogía sin miedo el arma, lo que no tuvo ningún efecto negativo en su mano tan pronto como agarró el arma fría. Esto parece Stalgrim, qué extraño, protegió la punta mientras giraba el arma para sentir su peso y examinar de cerca el metal. La criatura comenzó a levantarse de donde había caído, pero el caminante blanco ya no tenía una mirada de desdén. Había sorpresa, curiosidad e incluso miedo dirigida a Jon cuando lo vio evaluando su arma. No me mires así. Jon sonrió y decidió acabar con esto para encargarse de los espectros del campamento. La criatura lo miró, y los muertos, que hasta entonces habían ignorado a Jon mientras corrían hacia el campamento, cambiaron repentinamente de dirección y vieron al sangre de dragón como su objetivo en ese momento. Jon observó esto con diversión, al ver que la criatura intentaba protegerse, especialmente con la cantidad de no muertos que se interponían entre Jon y el caminante blanco. Jon no pensó mucho, simplemente giró la espada una vez más e inclinó su cuerpo hacia un lado, mientras su brazo estaba preparado con la lanza detrás de él, preparándose para arrojarla.
Rápidamente impulsó su cuerpo, lanzando la lanza con tanta fuerza que ni siquiera le importó el muerto frente a él, ya que la lanza iba a una velocidad rompiendo todos los esqueletos en ese lugar mientras penetraba más profundamente en la multitud hasta encontrar a su verdadero objetivo, quien ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando vio al último de los muertos romperse y su propia lanza atravesar su pecho, tomándolo por sorpresa. La criatura echó su cuerpo hacia atrás antes de recuperar el equilibrio. Al mirar hacia abajo, vio que era el arma que usaba para matar a sus enemigos. Hoy la estaba matando. Su cuerpo rápidamente comenzó a agrietarse, expandirse y romperse, y al instante siguiente explotó en pedazos con una piedra de hielo. Las criaturas circundantes comenzaron a caer al suelo, lo que hizo que Jon comprendiera que la muerte del nigromante también había acabado con su magia. Todos en el campamento se sorprendieron al ver a los muertos que los rodeaban caer al suelo, inmóviles. Jon asintió con satisfacción. Había algunos espectros que no habían caído, pero eran la gran minoría y fueron rápidamente derrotados por el fuego. Jon se acercó a la hoja en el cuerpo destrozado del caminante blanco y recogió la lanza, agradándole la idea de usarla por ahora. Ahora tenía que regresar al campamento para ver si Lucis estaba bien. Lucis masacraba a todo aquel que la atacaba. Los muertos habían regresado al campamento en cuanto Jon realizó su hechicería, algo que ella aún no entendía, pero sabía que gracias a ellos, estaban a salvo por el momento. Eso fue hasta que una horda de muertos emergió del norte e invadió el campamento. La gente luchó por sobrevivir, mientras algunos simplemente corrían hacia el sur aterrorizados, otros se paralizaban y caían al suelo con espectros encima. Ella intentó mantenerse firme, cortando a todos los espectros que gruñían y se acercaban, sintiendo su mano quemarse por el contacto con el fuego que les hizo quemar con la espada de Jon. Aún así no dejó de luchar, pensando solo en mantenerse con vida, al menos por su hermano. Explosiones estaban ocurriendo en el norte en ese momento, sabiendo que Jon estaba usando su poder allí, ella se preocupaba por él, incluso conociendo su fuerza y hechicería, ya que todos sabían que un caminante blanco había aparecido y fue por eso que el campamento fue atacado nuevamente. Sin embargo, mientras se apretaba contra los muertos y observaba a sus compañeros morir a su lado con la desesperación apoderándose de su corazón, los muertos simplemente se desplomaron en el suelo. Uno a uno, los muertos comenzaron a caer, como si finalmente hubieran descansado. Algunos seguían atacándolos, pero en mucho menor número, y fueron rápidamente aniquilados por arqueros con flechas de fuego. Todo quedó en silencio mientras los últimos gruñidos eran consumidos por las llamas, todos miraban con cautela el mar de muertos esparcidos por el lugar, pateando sus cuerpos para ver si volvían a moverse, pero permanecían como cuerpos inmóviles. Por los dioses. ¿Qué pasó?, preguntó un anciano a su lado. Vio a mucha gente preguntándose qué había pasado y por qué los muertos habían dejado de atacar, ya que nunca habían oído hablar de eso antes. ¿A quién le importa lo que pasó? Ganamos. Gritó un hombre pelirrojo, y muchos otros se le unieron en ese momento. Todo el campamento rugía en victoria. Lucy se apartó de las llamas generadas por su espada mientras aún consumían los cuerpos y fue a buscar algo para aliviar su dolor de las quemaduras, dejó caer la espada y comenzó a frotarse nieve en los brazos. Lucy, ¿estás bien? Guren se acercó y Lucy vio que él era el hombre, tenía varios rasguños en su cuerpo y su costilla había sido perforada. Yo soy, ella habló. ¿Dónde está el hombre?, preguntó, y Lucy se sorprendió un poco por su actitud, pues su hostilidad hacia Jon era evidente para todos. Se fue al norte, estoy segura de que fue él quien hizo algo para detener a los muertos, dijo mientras seguía frotándose la mano en la nieve. Hemos perdido tanto, a Karsi no le va a gustar esto, habló. Después de todo, eran de los pocos que habían sobrevivido de este lado, el campamento que antes tenía 200, se redujo a 50 personas gritando por la victoria después de la pelea. Si no contamos a los que huyeron, creo que solo quedamos 5. Habló y miró a los pocos que quedaban. Cobardes. Gruñó Guren con dolor, refiriéndose a quienes huyeron en lugar de luchar. ¿Serán expulsados? Estaba hablando, pero alguien la interrumpió. Es él. Trae el arma de la sombra fría. Alguien señaló hacia el norte del campamento y Lucy vio a Jon acercándose, sosteniendo una lanza de hielo. Mató a una sombra fría. Exclamó alguien de nuevo. Por eso los muertos se detuvieron, murmuró Guren, mirando a Jon con cierto miedo ahora.
Jon caminaba pisando los cadáveres del lugar mientras se acercaba al campamento de la tribu Karsi, mientras sostenía su nueva arma. Esto hizo que todos dejaran de celebrar y lo miraran como si no fuera solo un sureño, sino una especie de mesías. La gente libre se alejaba con cada paso que se acercaba, mirándolo con cautela. Después de todo, nunca habían visto a alguien matar a una sombra fría, es más, nunca habían visto a un hombre escupir fuego de su boca y todos reconocieron lo que Jon hizo allí. Era gracias a este extraño que todos estaban vivos. Jon se acercó a Lucis, intentando aliviar sus quemaduras. Jon, dijo ella, bastante aturdida, mirando el arma fría. Jon se agachó junto a ella y le miró las manos, mientras todos seguían observándolo. Tus manos, déjame cuidarlas, dijo, y puso su mano sobre la de ella, emitiendo un leve resplandor. No era un experto en la escuela de restauración, pero conocía los fundamentos como cualquier nórdico de Skyrim. Esto aliviará tu dolor por ahora. Luego, prepararé una poción para que te sanes por completo, dijo, ya que la alquimia era su especialidad para sanar. Jon se levantó y miró a Guren, quien aún lo observaba con cautela. No estás en condiciones de liderar, yo tomaré tu lugar, dijo, y el hombre simplemente asintió. Jon se volvió hacia el campamento, mientras todos esperaban su discurso. Jon se alegró de que Val estuviera viva, a pesar de parecer bastante cansada en un rincón, e Ygritte parecía estar mejor en otro lado. Tenemos que quemar a todos los muertos, tenemos que hacer una pila, dijo. Al principio, era solo para la tribu Karsi con los otros dos que sobrevivieron, pero todo el campamento empezó a movilizarse. Después de todo, ¿quién no lo pondría como líder después de todo lo sucedido? ¿Es cierto que mataste a una sombra fría? Le preguntó un hombre, armándose de valor. Si te refieres a un caminante blanco, sí, dijo. ¿Pero cómo? Nadie ha hecho eso nunca. Dijo otro. En efecto, mis armas se rompieron como hielo, pero entonces usé su propia arma contra él. Solo tenía que ser más rápido e inteligente, mientras que la criatura parecía subestimarme, dijo Jon, y los hombres parecieron aceptar su historia, ganándose incluso una mirada de respeto y admiración por parte de Jon. Después de todo, ¿a quién se le habría ocurrido usar el arma de la criatura de hielo contra los caminantes blancos? El resto de la noche transcurrió entre la gente arrojando cadáveres a los incendios forestales que se producían fuera del campamento. Jon se equivocó al decir que había cientos de muertos. Había al menos 1000. Esto no está bien, murmuró Jon para sus adentros, mirando el campamento. ¿Por qué usarían tantos muertos para acabar con un grupo de 200? Pasaron días preparándose para este ataque antes de esta noche, murmuró Jon. Después de todo, si él no hubiera estado allí, 100 no muertos podrían haber aniquilado todo el campamento, tomándolos por sorpresa, pero enviar esa cantidad solo para un grupo, monstruo o no, no era inteligente. Lo único que los aniquiló fue mi presencia, y si yo era el objetivo de este ataque. El caminante blanco parecía no saber nada de mí, pero si alguien los atrajo hasta aquí. Miró rápidamente unos árboles fuera del fuego y vio un cuervo observando el campamento a cientos de metros de distancia, sin importarle el fuego. ¿Así que eras tú?, murmuró Jon y se dirigió hacia Ygritte, quien se había acercado a él en los últimos minutos intentando hablar con él. Dame tu arco, dijo, y la chica se lo entregó rápidamente. Él tomó rápidamente una flecha y apuntó con su arco hacia el árbol donde estaba el cuervo. El animal o lo que estaba detrás de su mente ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, ya que solo vio la flecha clavándose en su cuerpo desde esa distancia. Lo siento, comentó Jon, mirando el arco roto que tenía en la mano. Era un arco sencillo, y la fuerza con la que alcanzó esa distancia lo rompió. Está bien, dijo Ygritte, todavía tratando de entender por qué Jon había hecho eso, pero no preguntó mucho. El resto de la noche se dedicó a organizar el campamento, y Jon acabó convirtiéndose en el líder de todos los presentes, ordenando al lugar limpiar y prepararse para un nuevo ataque antes de abandonar el lugar. Regresó a su tienda, que seguía intacta tras el ataque, y vio a Lucis en la cama. Se acercó con una olla que contenía una pasta hecha con hierbas que había recolectado y se sentó junto a la cama. Esto ayudará a mejorar tus quemaduras, dijo Jon mientras tomaba sus manos y aplicaba la pasta. Gracias, dijo con un rubor en su rostro, sintiéndose tocada y cuidada de esa manera. No es nada. Hay algo que debo advertirte, dijo Jon, ahora con tono serio, lo que provocó que Lucis lo mirara con una mirada inquisitiva. Me voy, comentó. ¿Vas a volver al sur?, preguntó ella, más preocupada de lo que pretendía. No, me dirijo al norte. Este ataque, ese warg intenta matarme, dijo Jon con tono firme.
Pero ¿quién es él? Ningún warg en el campamento puede hacer lo que él hace, comentó Lucis. Después de todo, Jon había estado tras este warg durante muchos días, pero sin éxito. Es cierto, pero viste mi hechizo de clarividencia, seguiré la línea hasta encontrarlo, no se detendrá hasta que lo mate, dijo Jon en el mismo tono. ¿Puedo ir contigo?, preguntó, dejando a Jon un poco sorprendido por eso. No, será peligroso. ¿Crees que este ataque será el único? Debo ir solo, dijo Jon sin margen de discusión. Era mejor que fuera solo, Lucis estaría más seguro al regresar al campamento. Entiendo, murmuró un poco frustrada, sabiendo ya que sería más una molestia que una ayuda para Jon. No te preocupes, volveré pronto, dijo Jon. Solo ten cuidado, dijo ella suavemente. Después de eso, Jon volvió a comandar el campamento. Val se acercó a él en ese momento. Así que regresaremos, espero encontrar a esos cobardes que huyeron antes de matarlos yo mismo, gruñó Val, sin aceptar a los cobardes que huyeron en lugar de luchar esa noche. Ya no es seguro aquí, le he pasado algunas instrucciones a Lucis sobre dónde acampar en un lugar más alto que pasamos, tendrás más éxito vigilando el norte desde allí, dijo Jon aparte, y Val lo miró extrañada. Hablas como si no vinieras con nosotros, Snow, bromeó. Porque es cierto, me dirijo al norte, tengo algo que resolver allí, dijo Jon. Entonces iré contigo, declaró. No, este grupo necesita un líder, tú eres la mejor opción para que regresen con vida, quiso Jon pasarle el mando a Val. Tú, olvídalo. Si dices que vas a hacer esto, ¿quién podrá detenerte? Val aún quería acompañarlo, pero Jon no parecía aceptar su ayuda y le pidió que diera el mando. Si alguien se aventuraba al norte con todo el peligro en ese momento, Jon era la única opción para sobrevivir, así que al final asintió. Simplemente mantente con vida, comentó. Por supuesto que volveré, dijo Jon, y regresó con Lucis, organizando sus últimas cosas. El campamento temporal pronto comenzó a desmantelarse, teniendo que abandonar muchas cosas, ya que el 75% de las personas habían muerto o huido. Así, todos preparados, Jon ya no necesitó cargar nada, colocando su equipo y suministros en su espacio dimensional. El asesino de sombras frías no viene con nosotros, exclamó el pueblo libre con cierta aprensión. Jon era su refugio actual después de lo sucedido durante la noche. Algo nos envió esos muertos y está en el norte, así que voy a cazarlo, declaró Jon, y nadie pudo estar en desacuerdo con sus palabras. Jon continuó. Val tomará el mando para regresar. Volveré al campamento en cuanto resuelva la situación, les dijo Jon a todos. Luego comenzaron la marcha hacia el campamento. Lucis se acercó a él. Jon, mantente a salvo, tomó la iniciativa de besarlo por primera vez. Después de todo, había estado enamorada de él durante mucho tiempo, pero seguía siendo tímida. Jon asintió después del beso y la besó en la frente. Volveré pronto, cuídate y usa tu arma contra cualquier amenaza. Sí, cuando nos volvamos a ver, seré una guerrera aún mejor, declaró, y Jon sonrió. Tras la marcha de Lucis, Jon se quedó solo en el campamento mientras muchos lo miraban. Suspiró y se giró hacia la región norte. Ahora, comencemos la cacería, declaró, dando sus primeros pasos. En algún lugar del norte. El sol aún anunciaba el amanecer mientras Jon caminaba tranquilamente por el bosque. Se había alejado unos kilómetros del campamento mientras se dirigía al oeste con su estela de luz. Continuó atravesando el bosque, abriéndose paso entre densos matorrales, cruzando algunos ríos e incluso ascendiendo algunas elevaciones para seguir el camino más rápido según los mejores atajos que le revelaba su magia de clarividencia. Al alcanzar el sol su punto medio, Jon decidió detenerse a comer antes de continuar. Conjuró un hechizo e invocó a 4 lobos espectrales, que aparecieron frente a él con suaves aullidos. Vayan tras las huellas, déjenme el resto del trabajo a mí, ordenó Jon, y los lobos espectrales, obedeciendo a su amo, rápidamente comenzaron a olfatear el suelo en busca del olor de algún animal, cuanto más grande, mejor. No tardaron mucho, pues rápidamente encontraron el rastro de un zorro y lo siguieron. Jon asintió y los siguió. Después de todo, no había ningún animal vivo cerca para usar su hechizo de detección de vida. Continuaron hasta que los lobos indicaron que el animal estaba cerca. Empezó a disipar sus invocaciones y a seguir el camino por su cuenta, pues no quería cazar un animal con su conjuración, algo inapropiado para muchos dioses de Skyrim. No tenía un arco, así que decidió hacerlo a la antigua usanza, sacando una espada de su espacio de almacenamiento, sosteniéndola en sus manos, listo para lanzar su ataque tan pronto como estuviera listo.
Continuó hasta encontrar un claro con pequeñas marcas casi imperceptibles en el suelo antes de usar su magia de detección de vida, viendo la posición exacta de su objetivo, que estaba comiendo alguna pequeña presa que había atrapado en el bosque. Alzó su espada y se preparó para entrar en el lugar, que enseguida notó la aparición del humano. Antes de que pudiera reaccionar, Jon lanzó la espada con la mano, impactando en un punto crítico directamente en el zorro, que cayó muerto al instante, muriendo sin sufrir. Jon se acercó y comenzó a desenvainar su espada incrustada mientras abandonaba el lugar con el cadáver, creando una pequeña hoguera mientras limpiaba su piel. Continuó con sus conjuros para vigilar la zona. No lo ataquen, ignórenlo, dio Jon su última orden antes de que los lobos entraran en el bosque. Continuó limpiando al animal hasta que lo vio bien y lo colocó en el asador mientras usaba la espada como brocheta. Un rato después, cuando estuvo listo, Jon miró hacia un lado del bosque y no pudo evitar sonreír. ¿Vas a seguirme escondido todo el tiempo? ¿O saldrás? Dijo, y una mujer emergió del bosque. Sabías que te estaba siguiendo todo el tiempo, ¿verdad? Preguntó mientras se acercaba. No por mucho tiempo, solo unas horas. No habría tenido forma de decirte que volvieras con el grupo al campamento de Mance, y grite, le dijo Jon a la pelirroja. Soy buena cazadora. Seguí tu rastro desde que te fuiste y esperé un poco para no ser demasiado obvia. Después de todo, vi criaturas extrañas que podía ver al otro lado, como si fueran invisibles, y sus huellas también están aquí. Pensé que eran una especie de sombra fría o criatura suya, pero están dando vueltas a tu alrededor, lo que significa que son tuyas. ¿Qué son esas cosas? Preguntó, aún recordando el impacto al ver a los lobos espectrales, con cuerpos etéreos y ojos de un solo color intenso, así que Ygritte se llevó un buen susto al verlos. Son mis invocaciones con magia, pero eso ya no importa. ¿Vas a decirme qué haces aquí? Preguntó Jon con un tono más serio. Vine a seguirte. Quería saber qué vino a hacer a este lado el hombre que puede escupir fuego por la boca, dijo Elsa sin ninguna vergüenza. No sabes lo peligroso que puede ser eso, dijo Jon. Todos te vimos pelear, puedes con todo. ¿No peleas como un hombre, eres una especie de dios? Preguntó con curiosidad, observándolo. Jaja. No, soy un mortal, especial con alma de dragón, pero no puedes clasificarme como una deidad, dijo Jon con humor, encontrando gracioso que la gente lo comparara con lo divino, a pesar de que había tenido que matar a algún dios aquí y allá. ¿Dragón? ¿Qué es eso? Preguntó con curiosidad, pues nunca había oído esa palabra. Una criatura bastante legendaria, pero ya no existe en este mundo, o al menos eso es lo que todos creen, dijo Jon, aunque podía sentir algo en dirección sureste y norte, todavía afirmaba que estaban extintos. No entiendo realmente qué quieres decir, admitió. Es difícil de explicar, dijo, ya que el concepto de dragón era difícil de explicar y no dominaba la ilusión para generar una imagen apropiada. Menos mal que tenemos tanto tiempo. Al fin y al cabo, ya no puedo volver atrás, ¿verdad? Dijo con una sonrisa pícara. ¿Realmente te gusta ponerte en peligro, no? Dijo sarcásticamente. No te preocupes, puedo cuidar de mí misma, dijo. ¿Viste lo que nos pasó ayer? Podríamos encontrarnos con algo peor, advirtió Jon. Puedes protegerme como ayer, replicó ella obstinadamente. Está bien, solo quédate cerca de mí y no me desobedezcas, dijo Jon al final, cansado de la chica y su insistencia, pero no podía hacer nada más que lo acompañara, era mejor que andar solo. Eso es genial. Exclamó alegremente, e Ygritte miró la comida asándose en la mano de Jon que sostenía la espada. Toma, dijo Jon, cortando un trozo de carne con otra cuchilla. Gracias, dijo al final y comenzó a comer con las manos, donde Jon hizo lo mismo mientras comían en silencio. Tan pronto como terminaron de devorar gran parte del zorro, Jon comenzó a organizar cosas para irse, pero sin esfuerzo ya que tenía muchos suministros dentro de su espacio dimensional. Comenzaron a caminar de nuevo con Jon al frente, no estaba tan tranquilo como antes porque... ¿De verdad no eres un dios? Preguntó Ygritte. No, respondió Jon. ¿Estás seguro? Insistió. Lo soy, respondió. Pero los hombres no pueden hacer esas cosas, sea lo que sea que tenga que ver con ese dragón que mencionaste, comentó. Simplemente entiendan que puedo hacer cosas que nadie más puede hacer, dijo. ¿Puedes enseñarme? Preguntó con interés. Lo dudo, dijo Jon, sabiendo que era imposible. ¿Esos lobos, nos están rondando? Preguntó Ygritte. Sí, dijo Jon directamente. ¿Cómo los llamáis? Dijo, mirando a su alrededor intentando encontrar un lobo espectral.
Así, dijo Jon, imaginando lo difícil que podría ser explicar el concepto detrás del lobo, y una energía púrpura oscura apareció en su mano antes de soltarla, creando una bola del mismo color en una esquina cercana, y una mujer de fuego emergió de ella. ¿Qué es eso? Gritó y grité mientras caía hacia atrás al ver esta invocación. Esto es una Tronach, dijo Jon mientras la mujer de fuego se acercaba a él y comenzaba a girar en el aire. No toca el suelo y aún así lanza fuego sobre la tierra. Y grité no podía creer lo que veía. Esta criatura volaba a cierta distancia del suelo y creaba una línea de fuego debajo de ella. Así es como invoco a mis lobos, con mi magia. Este Atronach es una invocación muy especial. Una vez, tras caer de un dragón que acababa de matar, entré en una tribu de gigantes. Los gigantes no estaban muy contentos con que yo y el dragón muerto destruyeran sus hogares al caer. Tuve que luchar contra ellos e invoqué a 15 Atronachs para que se enfrentaran a 50 gigantes. Este evento fue asombroso y emocionante, hablaba Jon con cierto placer sobre una de sus grandes aventuras en Skyrim. Y Grite lo miró como si tuviera una segunda cabeza, preguntándose si lo que decía era realmente real, pero la mujer de fuego frente a ella claramente lo era, así que decidió no pensarlo demasiado. Jon envió el Atronach de regreso a Oblivion y le dijo a Ygritte que continuara el viaje a través de un bosque de pinos secos. Ygritte iba a hablar, pero Jon levantó la mano para detenerla. Silencio, algo anda mal, dijo y miró en alguna dirección. De repente, escuchó a su lobo aullar y gruñir a lo lejos, al abrir su hechizo vio movimientos en el bosque que se dirigían hacia ellos. Volvió la mirada hacia una confundida Ygritte. Sube a ese árbol, le ordenó, y tras dudar un momento, ella lo hizo. Jon agarró su lanza de caminante blanco y se preparó para lo que se avecinaba. El silencio del bosque pronto fue interrumpido por el sonido de pasos que se acercaban. Simplemente se preparó en posición de combate mientras Ygritte observaba desconcertada lo que sucedía. La zona estaba algo despejada, así que pudieron ver a los primeros animales acercarse. Eran 2 osos y una docena de lobos corriendo hacia ellos. Ella usó su magia de conjuración e invocó una Tronach de hielo. Una roca gigante congelada apareció junto a Jon, quien se preparó para la multitud que se acercaba. Los lobos fueron los primeros en alcanzarlo, pues rápidamente abatió a los primeros mientras aullaban de dolor y caían muertos al suelo. Pero estos no eran los únicos lobos. Muchos ya estaban sobre Jon, mientras que algunos fueron aplastados por el Atronach de hielo. Ygritte no tardó en dispararles flechas también. Jon entró en modo de combate como cuando se enfrentó a los muertos la noche anterior. Simplemente desconectó su mente mientras comenzaba a cortar todo, esquivando a los animales. Un lobo saltó detrás de él, mostrando sus colmillos. Jon giró rápidamente y le asestó un corte perfecto en el cuello. Los osos finalmente llegaron también, Jon esquivó 2 golpes mientras Ygritte les clavaba flechas, pero ellos siguieron atacando, sin importarles la sangre que fluía de sus heridas. Jon, cansado de esto, preparó su grito. Raan Mirta. Gritó, resonando como un trueno en el pinar. Los animales, todos, se detuvieron de repente, volviéndose menos agresivos. Con su grito, podía convertir a toda la fauna en su aliada, y no lo había usado antes porque no sabía que funcionaría y quería saber qué estaba pasando, pero no había forma de averiguarlo ahora. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Ygritte, atónita, mirando a todos los animales que permanecían en su lugar, sin moverse. No les disparen más, ya no serán nuestros enemigos, dijo Jon. Ygritte saltó del árbol y se acercó, observando con cautela a todos los animales. ¿No están muertos? ¿Por qué nos atacaban?, preguntó preocupada. Es cierto, los estaban controlando, ese warg sabe que estamos aquí y que nos dirigimos a él. No es la primera vez que intenta matarme. Y seguro que no será la última, así que estén muy alertas en este viaje. Logré acabar con su control sobre estos animales, pero aún puede invocar a los muertos y a los caminantes blancos como lo hizo anoche, dijo Jon. ¿Fue él quien trajo esas sombras frías?, preguntó Ygritte preocupada. Es difícil de explicar, pero sí. Su objetivo soy yo. Parece que no quiere que exista en este mundo, así que voy a matarlo. Jon estaba seguro de que la cantidad de muertos que aparecieron la noche anterior no era normal, así que era indudable que alguien estaba detrás de estos animales, y este ataque lo confirmó. Prepárense para continuar el viaje, dijo Jon mientras estaba rodeado de lobos, osos, gatos de sombra, zorros, todos quietos esperando su orden, mientras que también estaba el Atronach de hielo ahora quieto, sin atacar a nadie. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando.
Jon observó a los animales, algunos aún heridos por flechas o daños causados por el Atronach. Empezó a ejecutarlos limpiamente, pues de todas formas no habrían sobrevivido mucho más. También fue a todos los cuerpos y comenzó a absorberlos en su espacio dimensional, ya que le servirían de sustento en los próximos días, y ahora tenía una reserva considerable. Volvió a mirar a un cuervo a cierta distancia. Esa maldita cosa sigue espiando, murmuró Jon mientras Ygritte miraba con curiosidad. Esta vez, Jon no tomó el arco de Ygritte. En su lugar, conjuró su magia de conjuración, y un arco espectral apareció en su mano. Apuntó al cuervo desde lejos y disparó la flecha. El cuervo había empezado a volar al verlo apuntar, pero Jon, un hombre experimentado para quien un cuervo no era nada, calculó su trayectoria y lanzó su flecha, impactándolo en el aire mientras intentaba escapar. La flecha espectral atravesó al cuervo, haciéndolo caer inerte al suelo. Espera, ¿sabes crear un arco? Ayer rompiste el mío, dijo insatisfecha, como si todo lo que Jon había hecho hasta ahora fuera normal y estuviera molesta por haber perdido su último arco y tener que conseguir otro de la tribu. No te quejes. No quería demostrar estas habilidades delante de tanta gente. Ahora necesitamos un lugar para descansar, dijo Jon, mirando a los animales que esperaban su orden. Recorran la zona. Si aparece un cuervo o un animal controlado, atáquenlos, ordenó Jon. Su control no disminuiría hasta que usara otro grito, para poder mantenerlos como sus guardias durante la noche. Vio a todos los animales dispersarse por el bosque para rodearlos. Su atención volvió a la chica pelirroja. Vamos, tenemos que encontrar un lugar, dijo, y ella asintió. No tardaron mucho en encontrar un lugar más adelante, a mayor altura, donde Jon colocaba sus objetos en el espacio dimensional. Haces cosas tan increíbles, no me extraña que te acuestes con Lucy y Val a la vez. Ygritte habló sin vergüenza alguna. Después de todo, era directa. Jon podía negarlo, pero no dijo nada. Después de todo, ¿por qué perdería su tiempo en algo trivial como intentar negar algo así? Estaba más concentrado en preparar la cena. ¿Quieres comerte otro zorro? Preguntó Jon mientras sacaba otro cadáver de su espacio y lo preparaba para cocinar. Mientras Ygritte asintió, ayudándolo en algunas cosas para ayudarlo mientras limpiaba algunos de los cadáveres mientras él preparaba el fuego. Preparó la comida y el sol comenzó a ponerse en el horizonte mientras la fogata comenzaba a ser su única iluminación esa noche. Durante la noche, hubo otro ataque de animales, pero sus propios animales lucharon contra los enemigos que los rodeaban, sin dejar a ninguno con vida mientras los sonidos de los animales resonaban durante toda la noche. Jon empezó a convocar a Tronachs para que patrullaran el campamento. ¿Estaremos a salvo?, preguntó Ygritte con cierto temor en la voz. Después de todo, no todos los días un grupo de animales asesinos intenta atacarlos mientras duermen. Va a ser una noche larga, pero estaremos bien. Intenta ignorar los gritos de los animales y trata de dormir, aconsejó Jon. Entró en la tienda un rato después, e Ygritte lo siguió. Jon se acostó en su cama en el suelo que había preparado, mientras Ygritte hacía lo mismo con la cama a su lado. Se acostó tranquilamente, mientras ella aún lo miraba. Claro que lo sabía, pero terminó ignorándolo, ya que podría no ser sostenible, y no había ambiente para ello, mientras los animales seguían chillando a gritos afuera, en el bosque. Así que lo encontró un poco desanimado. La noche continuó mientras los animales seguían matándose. Parecía que el guard que los había invocado era persistente y quería matar a Jon a toda costa, y la noche comenzó a pasar, dando paso al amanecer. Con los primeros rayos de sol, Jon abrió los ojos, se desperezó y empezó a levantarse. Ygritte también se despertó con él. Después de todo, no había dormido bien esa noche. Abrió la entrada de la tienda y salió, notando que algunos animales habían superado sus defensas y habían sido asesinados por los Atronachs en llamas, que aún patrullaban la zona. Seguían invocados, alimentados por su magia, que se estaba agotando, pero Jon, como archimago, tenía magia de sobra, así que mantener a todos los Atronachs invocados toda la noche no fue tarea difícil. Así, al ver que todo estaba bien y que parecía que ya no había más animales atacándolos, comenzó a preparar la primera comida de la mañana, mientras Ygritte también salía de la tienda. Sorprendida, observó la escena caótica y le preguntó, ¿murieron todos esos animales? Hizo esta pregunta, ya que ver los cadáveres de animales enemigos allí solo significaba una cosa. No lo he comprobado, pero probablemente sí. Parece que el Warg se esforzó esta noche, pero al final fracasó, dijo Jon, y les preparó algo de comer. Jon y Ygritte estaban comiendo, hasta que Jon volvió a notar algo y conjuró otro arco, disparándole a un cuervo que apareció de nuevo para espiarlos.
Esta cosa es persistente, dijo Ygritte con tono de insatisfacción. Jon no comentó mucho sobre el comentario de Ygritte y su mirada volvió a los animales muertos. Deberíamos quemar más animales, pero no tenemos tiempo para eso, dijo Jon, ya que el lugar estaba lleno de cadáveres y no quería pasar todo el día reuniéndolos para la cremación. No podemos quemarlos, pero al menos puedo hacer algo, dijo, y miró a los atronaches que danzaban por el campamento. Registren todos los cadáveres de la zona y quémenlos todos. Las criaturas asintieron mientras giraban en el aire y corrían por la zona, creando líneas de fuego en el suelo y la nieve. ¿Hasta dónde llegaremos en este viaje?, preguntó Ygritte con curiosidad. Jon suspiró y miró su línea de luz con clarividencia. Todavía no lo sé. Al fin y al cabo, solo seguimos un rastro, pero no debería ser muy lejano. Al fin y al cabo, parece que los poderes de este warg aumentan a medida que nos acercamos, concluyó Jon. Al fin y al cabo, nunca fue atacado por animales en el campamento de Manse, solo lo espiaron. Después del desayuno, empezó a empacar sus cosas y a guardarlas de nuevo en el espacio dimensional antes de continuar su viaje. Las demás invocaciones habían cumplido su tarea y desaparecieron, regresando a Oblivion. Vámonos, dijo Jon, y emprendieron el camino de nuevo hacia el oeste. El resto del día transcurrió en paz, e Ygritte, siempre haciendo preguntas sobre cosas que podía imaginar con su limitada experiencia, quería saber más sobre el lugar que él decía ser de antes de llegar al verdadero norte, que luego supo que era Skyrim. ¿Así que eras padre allí? Dudo que hubiera mujeres que no quisieran que te los robaras, dijo ella al pasar junto a un árbol caído. Allí no usamos ese término, Jon rió. Pero sí, tuve muchos amantes, pero nunca nada más serio. Aunque muchos querían casarse, yo no podía hacerlo en ese momento. Mi vida siempre fue demasiado agitada y peligrosa en esas tierras. Jon admitió que Alduin, dioses, demonios, monstruos, animales, guerras, bandidos, hombres lobo, vampiros, talmor, mazmorras, peligros naturales e incluso otro sangre de dragón eran sus constantes peligros, pero al final, los venció a todos. Entonces, ¿no eres padre?, preguntó ella, corriendo a su lado para no quedarse atrás mientras le planteaba esa pregunta. No, no soy padre, dijo Jon mientras caminaba a su lado sin mirar a la niña. Pero adopté a 2 niñas hace un tiempo. Las dejé con amigos de confianza, con la esperanza de que tuvieran una vida feliz. Jon dijo con sinceridad mientras miraba al cielo. Después de todo, Skyrim ya no era su hogar. Ya veo. ¿Pero piensas en ser padre algún día?, preguntó de nuevo. Claro. Creo que todos los hombres lo piensan. Todos quieren dejar su herencia genética, dijo Jon antes de continuar. Aunque hace muchos años nunca quise eso. Pero cambié de opinión al ver cómo es el mundo en realidad, concluyó. Ya veo, dijo cuando llegaron a una fisura en el suelo, que era mucho más grande que 3 metros. ¿Podemos cruzar esto?, preguntó Ygritte, mirando desconcertada el enorme agujero cuyo fondo no podía ver mientras intentaba mirar dentro de puntillas. Sus pies resbalaron con el repentino desmoronamiento del borde, mientras que Jon la sujetó rápidamente antes de que cayera. Con un grito, se encontró de nuevo en tierra firme. Ten cuidado, dijo con una sonrisa mientras ella lo miraba desconcertada. Gracias, fue todo lo que dijo. Ahora cruzaremos, solo agárrate fuerte, dijo Jon mientras se acercaba nuevamente a ella y la tomaba por la cintura, sorprendiéndola una vez más con sus acciones. ¿Qué estás haciendo? No tuvo tiempo de terminar, ya que Jon saltaba de un lado a otro, sin parecer una maniobra normal, saltando más de 3 metros, lo que ningún humano podría hacer. Listo. Continuemos, dijo Jon, y ella todavía se sentía aturdida, pero lo siguió. Continuaron y Jon no pudo evitar mirar con interés esa fisura que rodeaba el área. Hay algunas fisuras en las placas tectónicas en esta zona, murmuró. ¿Qué?, preguntó Ygritte, curiosa por la nueva palabra. Olvídalo, nadie aquí sabe de qué hablo, dijo Jon, sabiendo que Poniente no era el lugar más desarrollado para saber de estas cosas. No insistió en el tema y volvió a hablar de Skyrim, donde estaba Jon. Cuéntame más sobre ese lugar donde estuviste, preguntó todavía con curiosidad. Jon empezó a hablar. Mi vida en Skyrim era bastante agitada, podría decirse, dijo. Básicamente, era matar, matar y matar. Apenas tenía tiempo para mí ni para una vida tranquila, dijo. Ygritte no dijo nada y esperó a que continuara. ¿Sabes? Cuando pensé que mi vida finalmente se calmaría en ese lugar, Jon hizo una pausa y continuó, algo sucedió, y vine aquí, a este mismo lugar, porque me contaron información muy interesante. Al ver que mi vida era solo una mentira, vine buscando venganza, dijo Jon con sinceridad.
No era un buen samaritano, el sangre de dragón, y nunca fue una persona altruista. Simplemente es una persona normal, con ambiciones y sentimientos diversos por cada cosa. Quería vengarse y dar descanso al alma de su madre, algo que siempre quiso saber en su infancia. Y sabía que, si quería seguir adelante, tendría que hacerlo. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó. Respiró hondo y la miró. Matar, matar y matar. Eso es lo que voy a seguir haciendo. Jon no era deshonesto. De verdad iba a vengar a todos sus enemigos. Siguieron su camino hasta que de repente encontraron algo interesante. Vio una zona con géiseres. Parecía que su teoría sobre las fisuras en la tierra era correcta, y seguramente había lava bajo tierra. Jon, al saberlo, intentó rápidamente buscar un lago o algo así. Después de todo, necesitaba darse un buen baño. ¿Qué estás haciendo?, preguntó curiosa. Busco un lugar para bañarme, dijo mientras miraba a su alrededor, pero solo dejó de buscar al encontrar una fisura y una especie de roca. Vio humo saliendo del agujero y asintió satisfecho. Ven conmigo, dijo, y la chica lo siguió. Al acercarse al lugar, levantó la mano e intentó abrir la fisura, pero sin éxito. Al ver el pequeño agujero por el que salía humo y el sonido del agua en su interior, supo que ese lugar era perfecto. Entonces, levantó la mano antes de volverse hacia la chica. Atrás. Ella asintió y se apartó justo cuando Jon estaba a punto de golpear la roca. Auge. Su puñetazo produjo un sonido rocoso a medida que las fisuras comenzaron a extenderse, sorprendiendo a Ygritte, al ver la roca reaccionar de esa manera ante sus puños. Jon continuó golpeando, y más fisuras comenzaron a extenderse, comenzando a romper el lugar. No tardó mucho en finalmente abrir un gran paso mientras las rocas caían al suelo y Jon sonrió ante eso. Vamos. Me gustaría relajarme un poco, dijo Jon, al darse cuenta de que, por primera vez en este mundo, se daría un baño decente. Y Ygritte lo siguió. Entonces entraron en la cueva. En algún lugar del norte. Jon y Ygritte entraron en la cueva mientras la oscuridad comenzaba a envolverlo todo. Al ver esto, Jon abrió y cerró la mano, creando un mago de luz. El hechizo brilló rápidamente, flotando en el aire sobre la cabeza de Jon, iluminando todo el lugar. Ahora con el lugar iluminado y visible, Ygritte no pudo evitar exclamar. Esto es increíble. Sorprendida, miró hacia el techo lleno de rocas de estalactitas, goteando en el lugar, y el sonido del agua corriendo frente a ellos, pero aún invisible para ellos. Parece que hemos encontrado una gruta oculta, dijo Jon satisfecho, antes de avanzar e intentar encontrar de dónde provenía el flujo de agua. El lugar estaba lleno de vapor. ¿Qué es esto? Nunca había visto esto. Está cálido, dijo Ygritte, sorprendida por el vapor, y Jon siguió avanzando hasta que encontraron un gran lago con una pequeña cascada que salía del fondo de las grietas de las rocas, rodeando todo el lugar. Parece que por fin hemos encontrado un sitio ideal, dijo Jon con calma, con satisfacción en el tono, mientras se estiraba. Voy a darme un baño. Espero que no te importe, dijo mientras empezaba a quitarse la ropa, sin importarle que Ygritte lo observara, sobre todo sus músculos y las cicatrices que se había hecho en sus propias batallas. Sin perder tiempo, saltó al agua con suavidad y volvió a la superficie, sacudiendo la cabeza con una sonrisa de satisfacción. Lo necesitaba, comentó, y pareció sorprendido al ver a Ygritte acercarse desnuda al pequeño lago, entrando también al agua, pues ella también quería disfrutar del lugar. Ella entró al agua con suavidad, a diferencia de él, que era más agresivo y disfrutaba del calor. ¡Qué bien! Nunca había sentido agua tan caliente, comentó, mirando a Jon con una sonrisa. Jon solo esbozó una media sonrisa con los labios cerrados, sin dejar de mirarla. No tardaron en acercarse, mirándose y besándose. Al fin y al cabo, un hombre y una mujer solteros y desnudos en un lugar así solo podían llevar a una cosa, ya que Jon sabía de su interés y no le tenía repugnancia. Empezaron a continuar este viaje por un tiempo. Descansemos aquí hoy y partamos mañana. Dudo que Warg sepa que estamos aquí. Después de todo, estaba seguro de que no había animales cerca. Sin embargo, congelaré la entrada para asegurarme, dijo Jon, dejándola descansar mientras él regresaba a la entrada y preparaba el lugar para que pasaran la noche a salvo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.